Buenas tardes, bienvenido al arte de opinar. Esta vez te voy a hablar de una obra de teatro llamada Éramos tres hermanas, escrita por Anton Chejov, poeta ruso del siglo XIX, y adaptada por José Sánchez Sinisterra, dirigida por Enrique Singer. El día de ayer, en el Centro Cultural del Bosque, fui a ver esta gran obra, interpretada por Marta Aura siendo Irina, Ana Ofelia Murguía o Adriana Roel siendo Olga, y Marta Verduzco siendo Masha. Trata de tres hermanas que son hijas de un militar quien murió cuando ellas eran jóvenes, en un escenario cotidiano, viviendo en su casa, interpretando como un teatro adentro de un teatro las vivencias de sus vidas en su juventud, cuando eran cortejadas por grandes militares que llegaban a las fiestas que hacía su padre. Cada una en su vida cotidiana interpreta el papel de un pretendiente, y a lo largo de la trama te enteras de sus pensamientos y sus conclusiones, sus amarguras y sus arrepentimientos, sus deseos y sus preguntas que van sintiendo y teniendo en esta época de su vida llamada vejez. Los tres papeles tienen una cosa en común, y eso es una especie de infelicidad a la que llegan las tres. Olga, la mayor, nunca se casó, y a pesar de demostrar ser la más fuerte, su resignación mostraba que en el fondo de su alma había un vacío alimentado por su soledad, y el único pretendiente que llegó a su vida con aires de casarse con ella terminó siendo rechazado por ella, ya que sin el uniforme militar lograba ser tan feo que la hacía llorar. Cabe decir que el trabajo de Olga consistía en ser profesora, profesión que al final terminó por hastiarla y hartarla. Masha, que era la más diva, la hermana de en medio, era orgullosa, se casó enamorada, pero, como ella lo dice, después se aburrió, consiguiéndose un amante, el cual abandonaría después por la guerra, y era la única que no vivía con las hermanas, pero las visitaba de vez en cuando, con tal de no estar en su casa, me imagino, y daba la impresión de que era la única de las tres que experimentó un poco de lo que se llama amor. Irina, la menor de las tres hermanas, trabajaba de oficinista y era la más optimista de las tres hermanas. Poseía un esplendor con una esperanza de color de rosa. Le gustaba trabajar, o al menos eso decía, porque al final terminó diciendo que todos los trabajos que tuvo algún día eran trabajos sin poesía, y su único pretendiente que tuvo se comprometió con ella para nunca casarse, ya que otro pretendiente, a quien a ella le desagradaba, asesinó en un duelo por el amor de Irina a su prometido. Cabe decir que era el mismo pretendiente con el que Olga en su juventud deseaba casarse, cosa que no pasó porque, como ya dijimos, resultó ser extremadamente feo a llorar sin el uniforme militar. A lo largo de las recreaciones de las vivencias de su pasado, un siniestro teléfono suena en cada finalizar de escena, y las protagonistas lo voltean a ver atónitas, como si temieran a lo que está detrás de ese teléfono. A lo largo de la trama te vas dando cuenta que detrás de ese teléfono estaba, en dos sentidos totalmente válidos, los cobradores de la hipoteca o la muerte. El punto de la historia reside en la muerte, en la vejez y en la soledad de las tres hermanas. Irina, la menor, es la que apenas está cruzando el umbral de la vejez, y Olga le aconseja casarse con su antiguo pretendiente. Le dice: es lo mejor que podrías hacer, aunque no lo quieras. Yo ya quisiera casarme con un hombre así en estos momentos, aunque no lo quisiera. Sabias palabras de la hermana mayor. Masha, quien aún no ha perdido el glamour de su juventud en su totalidad, se limita a mover su abanico con orgullo y temor. Esta obra deja entrever, en el fondo, la importancia que la ausencia del padre dejó en estas tres hermanas. Tal vez un buen consejo, tal vez una especie de defensa que pudiera salvarlas del abuso de su hermano al hipotecar su casa. Pero al final, después de revivir hasta sus conversaciones filosóficas que tenían sus pretendientes, terminaron pendiendo en un estado de infelicidad y resignación. Olga, por no darle la importancia suficiente a lo esencial, Masha, por no saber lo que quería realmente, e Irina, por un simple infortunio del destino. Y terminan preguntándose si tuvo algún sentido su vida y su sufrimiento en medio de su soledad y sus desdichas. A lo largo de la trama se tratan cuestiones de índole filosófica y social, preguntándose del sentido que pueden tener los errores y lo abismal en nuestras vidas, y en
la sociedad, y muy por debajo del agua se habla de la muerte en la humanidad. Pero lo más importante, ¿qué es la felicidad y qué la condiciona? ¿La pureza de los enamorados? ¿La compañía y los buenos recuerdos? ¿El trabajo y la honradez? Termina con el sonido de un pelotón con tambores alejándose, como si se alejara la juventud y la vida, los recuerdos y los hombres. Termina con una pregunta: ¿alguien nos recordará? ¿Alguien sabrá que fuimos 3 hermanas? Y para cerrar con broche de oro, con estas preguntas al aire, el teatro se oscurece para tragarse hasta el último halo de luz, dejando a las actrices en el limbo de sus personajes. Y en medio de estas tinieblas y el sonido del soplo del viento de la muerte, se escucha para oscurecer la sala los aplausos. El vestuario, por otro lado, eran unos harapos que alguna vez fueron vestidos refinados, y en el escenario había una casa en condiciones de pobreza, una obra en la que el adaptador cosechó su criterio para mutar la obra de Chejov, Las 3 hermanas, escrita por Chejov y adaptada por José Sanchi Sinisterra. Esto fue El Arte de Opinar. Gracias, denme like y suscríbanse. Voy a subir videos pronto. Muchas gracias.